Bien, hermanos, esta noche vamos a estar compartiendo una reflexión en la palabra del Señor. He tenido la oportunidad de hablar con varios hermanos, familias, y prácticamente, no sé, con todos los que he hablado, están sufriendo algún tipo de dificultad. Bueno, no me llama tanto la atención eso, ¿no? Porque mientras estemos en este mundo, creo que es difícil que estemos sin alguna dificultad, ¿no? No es lo más común, siempre hay algo que estamos enfrentando, pero hablo más bien de dificultades que traen incertidumbre, que muchas veces ponen la situación cuesta arriba y, y bueno, buscando entre las cosas que Dios me ha permitido compartir en estos años, quise ser intencional para compartir esta noche una palabra, hermanos, que eh, predicamos yo creo hace 3 años atrás. Obviamente modifiqué algunas cosas en razón de lo que compartimos acá y le he colocado por nombre: toda prueba tiene propósito dado por Dios. Amén. Toda prueba que nosotros vivimos tiene un propósito dado por Dios y, y me he basado en Primera de Pedro, capítulo 1, versos 5 al 9, para compartir esto. Así que si usted tiene una Biblia o si solo quiere escucharme, no hay problema. Eh, Escuche con atención lo que dice la palabra del Señor. Mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea ya que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien sin haberle visto, ustedes lo aman y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Padre, hemos dado lectura a tu palabra. Te rogamos que tú nos guíes a través de este pasaje y nos permitas reflexionar en él, que nuestro corazón esté abierto para que podamos recibir también esta palabra. Pienso sobre todo en aquellos hermanos, familias que están viviendo tiempos difíciles de enfermedad, Señor, tal vez de incertidumbre laboral. Otros tienen familia en su país de origen y también en situaciones complejas. En fin, hay tantas diversas tipos de situaciones que muchas veces nos quitan el sueño. Yo te pido, Señor, que esta palabra pueda hoy día reconfortarnos, redireccionarnos y poner nuestra mirada, Señor, donde debe estar. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. El primer punto de la reflexión de esta noche, iglesia, es las pruebas. Dice, hemos leído en el capítulo, en el verso 5, bien digo, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios, para que la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Los destinatarios originales de la epístola de Pedro estaban en tiempos de incertidumbre, eso es claro. Vivían hostilidad en contra de la fe y esa hostilidad ya se había empezado a sentir o estaba a punto de desencadenarse. Y tenían que recordar esto, ¿cierto? Tenían que tener su fe en la obra del Señor. Eh, no es solo, y esto es llamativo, ¿no? Porque sabemos que la obra del Señor generalmente nosotros la vinculamos a esta garantía eterna de la salvación, lo que ya es maravilloso y con lo cual ya nos sentimos más que endeudados. Sin embargo, Dios mismo es el que nos protege en este tránsito hacia la consumación de esa realidad eterna. Como dice el texto, mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios. Es decir, que en el tránsito hacia la eternidad, Dios no había dejado solos a estos hermanos y tampoco nos ha dejado solos a nosotros. ¿Con qué fin? Podríamos preguntar. Dice, para salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Ese es el tiempo de tránsito que yo les mencionaba recién. Y esto corresponde al cumplimiento final de las promesas de Dios, ¿no? A la consumación de su reino. Ahí está poniendo la atención. Ahí quiere que miren
destinatarios originales, y ahí debiésemos también nosotros estar mirando esta noche, cuando por cierto estamos en tiempos difíciles, complejos, debiésemos siempre estar mirando la consumación del reino de Dios, de sus promesas, y no olvidarnos de ellas. El verso 6 dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. ¿A qué se refiere ahí el apóstol Pedro? Bueno, el contexto más cercano nos hace entender de la salvación, ¿no? Dice al final del verso 5, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Entonces, claramente, es en eso que estos hermanos, estas iglesias, se tenían que regocijar, o más bien se regocijaban grandemente. Y aquí está el contraste. Luego dice, aunque ahora, ¿sí? Y ahí está la realidad que ellos estaban viviendo, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, con diversas pruebas. Nos regocijamos grandemente, lo decía yo recién, en la salvación que está para consumarse, ya la disfrutamos, por cierto, pero está para consumarse cuando el Señor vuelva. Ahora, una pregunta antes de continuar. ¿De verdad nos regocijamos al pensar en la salvación? O tal como compartíamos hace un par de semanas o tres, eh, viene a ser como una especie de consuelo muy ligero que no llega a afectar nuestro estado de ánimo. Bueno, estos hermanos, según constata aquí el apóstol Pedro, se regocijaban. De hecho, él se incluye, dice, nos regocijamos grandemente. Tenemos, por cierto, amados hermanos, iglesia, que regocijarnos. Y aquí está el escenario del contraste que yo les adelantaba recién, ¿no? Está el escenario de ese gozo que tiene que ver con las promesas eternas del Señor. Pero aquí el apóstol Pedro no desconoce la situación de estos hermanos. Dice, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Se contrasta entonces allí a lo inmediato de la prueba, ¿cierto? Con lo eterno de la promesa de salvación de Dios, ¿sí? Y eso es una realidad para los creyentes hace 2000 años, aquí a los que estaba escribiendo Pedro, y también una realidad para nosotros, hermanos. Dice, por un poco de tiempo si es necesario. Aquí quiero citar a Matthew Henry, él dice, no significa que las pruebas sean un recurso al que el Señor apele en ciertos casos, puesto que la condicionalidad, puesto que lo condicional no es potencial, sino real. Y por otra parte, sabemos que la disciplina de nuestro Padre no es para algunos creyentes solamente o solo para determinadas circunstancias, sino para todos sus hijos. Es decir, no va a haber ningún cristiano que no pase por pruebas. Amén. Y eso debemos tenerlo claro. Sabemos que se oferta una especie de evangelio solucionador de problemas, muy popular, hermano. Es increíble cómo se llenan lugares con este evangelio de que Dios te va a dar dinero, que Dios te va a solucionar tus problemas, que Dios te va a hacer alcanzar cosas más grandes. Se llenan lugares e incluso se compran lugares más grandes porque obviamente eso llama la atención de las personas. Las personas en general, nos incluimos, ¿no? Queremos salir de los problemas, no queremos más problemas. Ahora, la realidad que está aquí exponiendo el apóstol Pedro no está desconociendo que van a haber problemas. Está diciendo, hay un contraste, hay una tensión entre las promesas eternas y lo que ustedes tienen que pasar ahora. Y van a venir pruebas. De hecho, este no es un texto aislado en ese sentido. La Biblia está llena de hombres, de mujeres probadas. Las cartas están llenas de advertencias, de fortaleza incluso, de ánimos a aquellos que sufren. La Escritura y el Señor a través de la Escritura no nos miente en ese sentido. No nos dice que no lo vamos a pasar mal. Dicho de manera más simple, a lo que dice Matthew Henry, a lo que hemos leído recién, las pruebas vendrán para todos los cristianos sin excepción, ¿sí? Sin excepción. La paradoja de la vida cristiana es que coexiste el gozo y la aflicción. Coexiste el gozo y la aflicción. Y eso no nos debe tomar
Por sorpresa, un poco más adelante, el mismo apóstol Pedro, en esta misma carta, capítulo 4, versos 12 y 13, eh, dice algo que tiene mucha relación con lo que hemos leído al comienzo. Dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. ¿Sí? O sea, no se sorprendan, no les llame la atención las pruebas, no les llame en este contexto particular la hostilidad de los ciudadanos que no eran cristianos en contra de ustedes, no les llame la atención que a veces van a quedar sin trabajo por causa de abrazar el cristianismo. Ese tipo de situaciones estaban pasando aquí en el contexto del apóstol Pedro. Y también no nos debiese llamar a nosotros la atención el fuego de prueba, ¿sí? El fuego de prueba. Dice el verso 13, antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. ¿Se da cuenta? Lo circunstancial es difícil, es duro, pero ¿dónde quería el autor bíblico que sus destinatarios pusiesen sus ojos? En lo eterno, dice el verso 3 al final. Regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Otra vez, la tensión entre el dolor, el sufrimiento y las promesas eternas que debiesen generar en nosotros gozo y regocijo. Estas pruebas, como yo decía recién, son de un tipo específico en el contexto original, una manifestación diferente de la prueba para nosotros hoy. De hecho, incluso aquí, en nuestra iglesia local, donde no somos ni cientos ni decenas, hay distintos tipos de pruebas que nosotros enfrentamos. Mi familia enfrenta una distinta a la de ustedes, probablemente, pero las pruebas son ciertas y Dios sabe probarnos también en la medida de nuestras capacidades de respuesta. ¿Sí? Dios nos va a probar de manera justa, podríamos decirlo así, en la manera que nosotros podamos salir, enfrentar de verdad esa prueba. Aquí hay algo interesante. Yo no soy muy asiduo a leer palabras griegas o algo así. Bueno, tampoco voy a leer la palabra griega, pero aquí el texto dice, y sean afligidos con diversas pruebas. Hay algo interesante allí porque literalmente eso significa de muchos colores, de muchos colores, y es lo mismo que el apóstol Pedro había utilizado en primera de Pedro 4:10, donde dice, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Ahí es la misma palabra en el griego, ¿sí? Para hablar de diversas pruebas y también para hablar de la multiforme gracia de Dios. Los problemas, en otros términos, o metafóricamente hablando, iglesia, pueden tener muchos colores, muchas presentaciones. Pero, y aquí está lo maravilloso y lo que a nosotros debe animarnos esta noche, también la gracia de Dios. También la gracia de Dios tiene suficientes colores y paletas de colores para que nosotros podamos estar sostenidos en medio de la prueba. No hay color, dice Berkeley, no hay color en la situación humana con que la gracia de Dios no puede hacer juego. Hay una gracia que le va bien a cada prueba y no hay prueba a la que no le corresponda una gracia. Es casi seguro que en nuestras vidas las pruebas son diversas, de distinto origen, o utilizando la metáfora del autor, ¿no? de este comentario, de distinto color. Debemos tener nosotros como creyentes la certeza que en medio de la dificultad, la gracia del Señor nunca va a faltar, nunca va a faltar. Lo segundo que el texto nos expone es que el Señor, en su misericordia, en su gracia, en su condescendencia hacia nosotros, iglesia, incluso en su palabra nos revela el propósito de la prueba. Mira, si Dios no tenía ni por qué revelarnos el propósito de la prueba, si Dios hubiese decidido solo probarnos y no darnos ninguna explicación, ¿quiénes seríamos nosotros para cuestionar a Dios? Pero Dios es un Dios de amor y también nos ayuda un poco a comprender estos procesos. Dice el verso 7, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo.
El oro, cierto, sabemos es considerado un metal precioso y se derretía en un horno. ¿Para qué? Para separar las impurezas y producir así un metal más puro. Es lo que estaba en la mente del apóstol Pedro al mencionar esto del oro, ¿no? Pedro compara entonces la fe de sus destinatarios con el oro, como hemos leído recién, para que la prueba de la fe de ustedes, ¿sí? Ahí está la analogía, más preciosa que el oro que perece. La fe es más preciosa que el oro que perece. Ese oro es probado en fuego y nuestra fe es probada en el fuego de la prueba. Amén. Y va a producir un resultado, según leemos al final del verso 7, ¿no? Que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Nuestra fe debe producir eso que leíamos recién, ¿no? Y de nuevo, fíjese hacia dónde apunta, a la revelación de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Como tenemos que hacer un ejercicio constante nosotros en medio de la dificultad de estar mirando hacia lo eterno, hacia la obra del Señor, hacia sus promesas eternas. Eso debe ser mejor que un ansiolítico para nosotros los creyentes, de encontrar paz precisamente en las promesas eternas hechas por Dios. Pedro insiste, ¿cierto? Sobre sus destinatarios, pongan la mirada en lo eterno, pongan la mirada en la revelación de Jesucristo. Allí tienen que estar sus ojos puestos. En un sentido natural, y creo que no podemos desconocer, ¿no? A todos y cada uno de nosotros las pruebas nos traen dolor. Sin embargo, en un sentido sobrenatural que el texto nos ayuda a entender, Dios está obrando a través de la prueba. ¿Sí? Es decir, hay algo que yo puedo percibir en mis sentidos, en mis pensamientos, en mis sensaciones como difícil, naturalmente, y creo que incluso obviamente a la gente que no es creyente también le pasa. Pero nosotros, en un sentido sobrenatural, sabemos que a través de esa prueba, Dios está obrando. Dios está haciendo algo en nosotros que de otro modo y sin esa prueba no lo podría hacer en nosotros. Dice Santiago, capítulo 1, versos 2 y 4. Santiago, capítulo 1, verso 2 al 4, dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. Aquí el apóstol, perdón, más bien Santiago suma otros resultados de las pruebas, ¿no? Produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Nuestra respuesta natural a la prueba, ¿cuál es? Si lo reflexionamos cada uno de nosotros, buscamos soluciones, buscamos atajos para salir de esas situaciones. Mientras Dios quiere que nosotros transitemos pacientemente a través de ese camino llamado prueba. Pues cuando lo hacemos así, Dios utiliza ese proceso para moldear nuestras vidas, para sacar las escorias, para sacar las impurezas, para producir alabanza, gloria y honor al Señor. Debemos recordarnos esta noche, amados hermanos, iglesia, que no estamos solos, que vendrán pruebas, o quizás muchos de ustedes hoy día están viviendo esas pruebas, están allí en medio de su propia tormenta, enfrentando incertidumbres, enfermedades, dolor, pero hoy día el Señor nos está recordando que tenemos que también ver el propósito de Dios tras eso. Y aunque no lo entendamos a cabalidad en el momento, saber que Dios en medio de esa situación está obrando en nosotros. Lo más destacable es que tenemos un poderoso Salvador que nos ayuda y da gracia a cada uno de sus hijos para sobrellevar las cargas. Y ese es el último punto de esta reflexión esta noche. Precisamente nuestro poderoso Salvador, leemos en el verso 8 y en el 9, a quien sin haber visto, ustedes lo aman, a quien ahora no ven, pero creen en él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Los destinatarios de Pedro no eran creyentes de primera generación, es decir, ellos no habían estado cara a cara con el Señor Jesucristo. Eso
se puede entender del verso 8, ¿no? Dice, a quien sin haber visto. Se está refiriendo ahí al Señor Jesucristo. Ustedes aman. Entonces, estamos en cierto modo también identificados con ellos. Nosotros, no sé qué número de generación de creyentes seamos, pero debemos ser ya varios cientos o miles. Nunca hemos visto al Señor, pero le amamos, amamos al Señor. Y no necesitamos haberle visto para amarle, para creer en Él, ni para regocijarnos en Él. Lo que sí necesitamos es haber puesto nuestra fe, tal como dice el verso 5, ¿no? Esa fe que también nos ayuda, que está mirando las promesas eternas, pero que también nos mantiene guardados. La respuesta natural a la obra del Señor en un hombre, ¿cuál es? Ese hombre, esa mujer va a amar, va a creer y se va a regocijar en su Señor. Todo eso a través de la fe. Juan 20:29 dice, Jesús le dijo, porque me has visto, has creído, dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Esa palabra nos alcanza también a nosotros. Se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Gozo inefable es un gozo de carácter indescriptible, hermano. No nos dice el texto, se regocijarán, como si hablara de una experiencia futura. No les dice a sus lectores del apóstol Pedro, soporten, ustedes se van a regocijar en el futuro. Dice, se regocijan grandemente. Es decir, en este preciso momento, en esa precisa prueba que ellos podían estar viviendo, podían tener algo que naturalmente es imposible, y es experimentar gozo. ¿Sí? Lo dice en tiempo presente. Am, Cuando somos probados, ¿cierto? ¿Cómo es eso posible? Mirando al poderoso y gran Salvador que tenemos, esperando y confiando en Él en medio de nuestras adversidades, incertidumbre, dolor, escasez, enfermedad o cualquier otro color que tenga la prueba para ti, amado hermana y hermana, hermano o hermana. No, cualquier color que esté teniendo la prueba hoy para ti, recuérdate esto a tu propia alma. Tenemos un poderoso Salvador y a través de su obra podemos experimentar hoy gozo, un gozo indescriptible. Claro que es indescriptible porque no es de factura humana. El tránsito de la prueba, paradojalmente, ¿no? Es también el tránsito de la relación con el Señor, de una relación que se va fortaleciendo. Coexisten ambas realidades y se transforma finalmente en una experiencia enriquecedora para nosotros, una forma en que Dios suele hacernos madurar. Solo el Señor, nuestro Salvador, puede hacer lo que dice el verso 9. Dice, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. ¿Sí? De nuevo, ¿qué está haciendo el apóstol Pedro? Orientando, empujando a sus lectores a poner su mirada en las cosas de arriba, ¿sí? En la salvación de sus almas. No desconoce la realidad de las pruebas, pero les está enseñando a mirarlas con el lente adecuado. Eso es lo que necesitamos nosotros, amados hermanos. Mirar las pruebas con el lente adecuado, no con el lente del incrédulo. Si estamos mirando las pruebas con el lente del incrédulo, va a haber para nosotros desesperanza tras desesperanza, queja tras queja. Vamos a estar mirando al cielo constantemente con una señal de pregunta, de disgusto, como si el Señor nos tratase mal. Pero precisamente esa conducta obedece a que no conocemos lo que Dios nos ha revelado en pasajes como estos que son tan claros. Pero si el Señor en su gracia hoy día modifica ese lente para mirar como Él quiere que miremos la situación, ciertamente vamos a poder experimentar lo que el texto nos dice, vamos a poder experimentar gozo. El resultado de la fe, según leemos en el verso 9, no es acaparar bienes, no es arrebatar lo que el diablo me quitó, como muchos dicen, no es alcanzar la mejor versión de mí mismo. El resultado de mi fe tiene relación con algo que para mí era imposible. Yo no podía salvarme. Mi alma estaba destinada a la condenación eterna, al infierno, pero solamente Jesucristo,
Nuestro poderoso Salvador puede hacer eso. Nadie más. Finalmente termino con una ilustración, ¿no? Los rigores de un atleta eh, que él tiene que soportar no pretenden colapsarle, sino capacitarle para desarrollar más fuerza y habilidad. Las pruebas de esta vida no están diseñadas para agotar nuestra resistencia, sino para incrementarla, dice Berkeley. Y yo, bueno, humildemente sumo a ese comentario poniendo siempre nuestra mirada en el Señor, en su obra. Así que si hoy, amados hermanos, familias que están participando de este Zoom, estás viviendo pruebas, estás en un color de prueba que tal vez incluso se te torna insoportable, espero que esta palabra de parte del Señor te haya fortalecido, te haya animado. Y pídele al Señor fortaleza, sabiduría, pídele al Señor poder mirar eh, como Él quiere que miremos las situaciones. Y pídele al Señor, después de la prueba, ser una persona más madura, ser un mejor hijo del Señor, después de haber pasado esa prueba. Reflejar mejor su gloria a otros, para que el propósito de esa prueba se pueda cumplir a cabalidad, según el diseño que Dios le ha dado. Así que bueno, damos gracias al Señor por esta reflexión y acompáñeme, iglesia, en una oración. Padre, te doy gracias por esta reflexión en tu palabra. Tú siempre tienes algo que decirnos, Señor. Y bueno, tú sabes bien, ha habido intencionalidad de parte mía en compartir este pequeño pasaje, tal vez no de una forma tan como predicación, pero yo te ruego, Dios, que tú lo uses, Señor. Sé, Dios, de muchos de mis hermanos que no lo están pasando bien y tal vez ignoro también la situación de muchos otros que tampoco lo están pasando bien. Yo te pido, Señor, que tú puedas ser nuestra esperanza y confianza en el día malo, Señor. Y que podamos regocijarnos, Señor, y tener gozo en medio de las situaciones difíciles, sabiendo de que tú estás haciendo algo que aunque yo no logre entender a cabalidad ni explicar a cabalidad, tengo la convicción de que tú, Señor, en tus propósitos, no fallas, Señor, no hay error, Señor. Por lo tanto, podamos también nosotros confiar en eso, Señor, y que estás moldeando nuestro corazón, nuestro carácter, para depender más y más de ti, Señor. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.